bienvenidos a todos, por supuesto, a esta última sesión, ¿no? Del Success Story. Aquí realmente en esta sesión es, yo creo que la sesión en la que más debemos vuestra participación. Por eso el otro día insistíamos mucho, ¿no? Desde el equipo del Mercado Libre, porque hoy sí que vamos a tener un poco el sabor, ¿no? Oye, pues meto el caso y demás, los que estéis familiarizados, con lo cual Rafa nos ayudará a guiar la conversación, pero mucho va a estar basado en vuestros comentarios. Así que si hay una sesión participativa, ¿no? Y en la que busquemos esa interacción, sin duda es en esta última en la que tocaremos el tema que yo creo que más ha salido con vosotros, ¿no? Entonces, para la sesión de hoy, daros la bienvenida, presentaros a Rafa Ramírez. Algunos igual ya lo conocéis, él es profesor o sea, director del área de entorno económico del IPADE. Por supuesto, con Rafa es apasionado, ¿no? Está en el Consejo muchísimo de tecnología. Hemos tenido el gusto y el placer, ¿no? De trabajar con él en muchos proyectos pues que tienen que ver toda la parte de transformación digital, implementación de nuevas tecnologías. Se nos hizo la persona perfecta, ¿no? Para trabajar esta investigación que hemos hecho sobre el caso de Mercado Libre. Y nada, la agenda de hoy va a ser muy sencilla, ¿no? Vamos a tener una pequeña introducción en la que vamos a ir a Menti, ¿no? Porque hablamos muchísimo y yo creo que en más sesiones ha salido, ¿no? Oye, ¿qué es esta cultura de la inteligencia artificial? Es el mayor reto que tenemos la mayoría, pero siempre lo dejamos como un poco arriba, ¿no? O sea, de cultura, de cómo la adopción y demás, muchas veces, bueno, pues no llegamos a profundizar. Entonces, hoy nos vamos a encargar de ver cuáles han sido, pues con el caso de Mercado Libre, como veis aquí, realmente el éxito, ¿no? de democratización de las herramientas de Machine Learning para toda la organización. Creo que del caso de Mercado Libre, como veíamos otro día con Rafa, se pueden sacar aprendizajes súper valiosos, algunos aplicables para nuestra organización, algunos que podemos determinar que no lo son tanto, pero que sin ninguna duda son una buena pista, ¿no? Para saber qué hacer y qué no hacer. Con lo cual creo que va a ser interesante y luego, por supuesto, pues tendremos un pequeño cierre, ¿no? Un pequeño pues, momento ahí en el que nos encantará escuchar pues vuestro feedback y vuestras recomendaciones para siguientes programas, porque bueno, lo sabrá, ¿no? Así que nos encantará pues también conocer un poco vuestra opinión para saber qué os ha parecido, qué os lleváis, sobre todo qué os gustaría ver en los próximos. Entonces vamos a comenzar dando esta pequeña introducción de cultura, ¿no? Porque como bien decía, el 76% de los líderes reconocen tener dificultades para escalar la inteligencia artificial en su. Y de esos 76, y la mayoría de los que estáis aquí también lo habéis corroborado, el mayor reto que tenéis es la parte de cultura, es decir, nos cuesta realmente que la empresarial abrace la adopción de esta nueva tecnología, ¿no? Y nosotros siempre decimos desde Opino que para realmente crear valor con la inteligencia artificial y ser capaz de realmente detonar todo el potencial que puede tener esta tecnología para la organización, pues no es solo importante, obviamente, tener proyectos de inteligencia artificial, sino crear una cultura empresarial alrededor, ¿no? Que nos ayude precisamente a generar este valor. Si queréis podemos pasar la slide, chicas. Fenomenal. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Entonces, al final, lo que creo que es importante, esta parte de crear valor diferencial y duradero, es lo que os decía. Tenemos que crear este entorno en el que nos podamos realmente, bueno, explotar todo este potencial y que podamos decir que tenemos una organización impulsada por inteligencia artificial. Hablar de esto, pues es bastante típico, ¿no? De organización impulsada por inteligencia artificial, organización data driven, o sea, creo que son términos que ya todos estamos acostumbrados, ¿no? A escuchar, pero que realmente tenemos que entender qué significa, ¿no? Cuando hablamos de una organización impulsada por inteligencia artificial, ¿cuáles son las características de estas empresas que realmente están impulsadas por inteligencia artificial? Si nos vamos a la parte de características de inteligencia artificial o de una cultura de inteligencia artificial, vemos aquí que, por ejemplo, el 8% simplemente de las empresas realmente realizan prácticas para adoptarla, ¿no? O sea, que ahí nos damos cuenta de que hay un gap bastante grande porque el 72% restante, o sea, el 82% restante de las empresas realmente no están haciendo nada, ¿no? Para adoptarla de manera correcta. Entonces vamos a profundizar hoy a través del caso de Mary esas características de cuáles son las empresas o cuáles son las características que tienen que tener las empresas impulsadas por inteligencia artificial, ¿vale? Las características las vamos a estar viendo a través del caso de Meli, pero también nos las vamos a preguntar para ir aterrizando exactamente cada uno de los puntos, ¿vale? Entonces, empezando por las características que tienen las empresas, empezamos por la número uno. Y la número uno es la que habéis mencionado muchísimo, ¿no? De alineación. Cuando empezamos
hablar de términos como datos o inteligencia artificial, es muy, muy importante realmente una alineación de lo que los directivos, ¿no? Las personas que toman, son tomadores de decisiones dentro de una empresa, que realmente entiendan, ¿no? El potencial que tiene y sobre todo que entiendan cómo va a impactar dentro de la organización. Por supuesto, luego hablamos de la orientación a datos, ¿no? Creo que todos sabemos el potencial que tienen los datos, la importancia que tienen los datos a día de hoy para las organizaciones, pero realmente tenemos que ser una organización orientada a sacarle el mayor valor de los datos. Sin datos no hay inteligencia artificial. A veces, pues algunas de las peticiones, como hablábamos el otro día con Manuel Aragonés, ¿no? Ridículas que nos encontramos es que queremos hacer proyectos de inteligencia artificial sin tener los datos para poder crear esos modelos, con lo cual va a ser importante que cuando hablemos de esto empecemos a trabajar para convertirnos en una organización data-driven. Luego, este punto yo creo que es de los más importantes y es el que yo creo que Meli ha tenido un caso rotundo de éxito, ¿no? Es realmente democratizar el acceso a las herramientas de inteligencia artificial y de machine learning para toda la compañía. No sirve de nada que todo lo que tenga que ver con IA o Machine Learning lo dejemos en el departamento de tecnología y no generemos un impacto en el resto de las organizaciones o de las unidades de negocio, ¿vale? Y luego el último, por supuesto, fundamental, ¿no? Estamos hablando de una tecnología pues, que tiene sus implicaciones, ¿no? Creo que todos hemos escuchado del miedo, ¿no? Que genera a veces la inteligencia artificial, el tema de los datos y demás. Pues ya cuando estemos en un momento más avanzado, pues por supuesto va a ser muy importante hacer una creación, ¿no? De este marco ético para el uso de la inteligencia artificial dentro de nuestros campos. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta que estas son 4 características que son muy relevantes, ¿no? Para realmente convertirnos o impulsar este valor de las herramientas de IA y de Machine Learning dentro de las organizaciones, queremos ver con vosotros un poco cómo estáis en cada uno de los puntos, ¿vale? Así que nos vamos a ir a Menti como siempre, www.menti.com. El código es el que aparece en pantalla, pero ahora no os preocupéis que nos lo van a compartir también las chicas en el chat para que lo tengamos, ¿vale? Y vamos a dar unos minutos para que os conectéis todos y cuando estemos y lo estéis viendo me confirmáis. ¿Me dan? Listo con los corazoncitos. Dentro. Estupendo. Dadme un segundo y empezamos. A ver, un momento que estoy teniendo problemas yo para ver el Menti. Milu, ¿me ayudas con la primera pregunta, por fin? A leerla en alto y vamos viendo, que todavía no se me está cargando a mí. Claro que sí. Tenemos a 10 participantes dentro. Esperaremos unos minutitos, pero de todas maneras voy leyendo la primera pregunta. De todas maneras pueden entrar en cualquier momento al Menti. ¿Consideras que la capa directiva de tu empresa está alineada respecto a la adopción de la inteligencia artificial? Y aquí las opciones que tenemos es sí, no, más o menos. Y acá tenemos, para los que todavía no están en Menti, el código lo tienen acá arriba. Y es este 32 31 97 44. Vemos que están más o menos equilibrados. Más o menos. Alguien que haya puesto más o menos que nos ayude a comentar por qué ese más o menos. Sí, aquí Claudio, con gusto. Muchas gracias, Claudia. No hay una visión común de cómo utilizarla y yo creo que tampoco hay una conciencia plena de cuál es el potencial y qué implicaciones tiene. Entonces hay un diferente nivel de madurez entre el grupo directivo desde mi punto de vista. Ok. O sea, las áreas no están alineadas o toda la organización está alineada en un mismo, hacia una misma meta de la inteligencia artificial, por lo que entiendo. Sí, y las implicaciones que esto tiene y cómo se habilita la capacidad en general. O sea, no hay una idea común. Claro, todos están tirando para diferentes lados, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? La alineación de la capa directiva a nivel organización. Alguien que haya puesto no, que nos quiera compartir el por qué no. Vemos que yo los resultados son más o menos. Tenemos 5 nos, 2 sís.
Efectivamente, si alguien que nos diga que no, o sea, ¿dónde está un poco el bridge, ¿no? De realmente dónde está el sesgo. ¿Por qué no ha salido todavía o por qué no hay esta alineación? Si alguien nos lo quiere comentar, adelante. Yo puedo complementar en esta parte y creo que va muy, o sea, la respuesta va por el desconocimiento, eh, a lo mejor no tanto de la existencia, pero de la aplicabilidad en los problemas que tenemos como compañía. No, eso es bastante típico, ¿no? Es que realmente no haya un entendimiento, eso es lo que hablábamos al principio. Y veo que tenemos dos personas que nos han dicho que sí. ¿Quiénes son los que ya esta parte la han salvado, ¿no? Y ya están alineados. ¿Quién nos quiere comentar qué ha sido el ejercicio, cuál ha sido la reflexión o realmente la iniciativa de comenzar con estos proyectos ya ha venido directamente por la capa directiva? Si alguien nos quiere comentar aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante. ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Yo? Vas. Ok, muy bien. Sí, bueno, sí, fíjate, en nuestro caso, cuando empezamos con la estrategia de datos, en paralelo, pues fuimos impulsando esta parte de inteligencia artificial, que realmente ya traíamos un camino, pero más clásico, ¿no? Para la creación de modelos y todo eso. Aquí lo que detonó fue precisamente el Big Data, a que nos tuviéramos que mover con el tema ya de Machine Learning y toda esa parte. Pero nuestra capa directiva, pues realmente siempre lo ha impulsado, ¿no? Gracias a Dios no hemos tenido tema ahí. Y eso nos ha ayudado a que podamos despegar muy rápido, ¿no? Todas estas estrategias. Es muy importante, ¿verdad? Mientras la dirección esté alineada, pues la dirección general alinea a todos los demás, ¿no? Entonces eso ayuda bastante. Fenomenal, gracias. Venga, la otra persona que también nos quería decir, adelante. Sí, en nuestro caso, pues, de igual forma, hemos tenido todo el apoyo desde la dirección general, pero todo inició cuando al final de cuentas las áreas se comenzaron a solicitar la información, que no había calidad, que había datos que se les pasaba en reportes y demás que no eran coherentes, y se creó lo que era antes un área de gobierno de datos, que posteriormente pasó a ser data driven, y pues sí, nos empezamos a llenar de datos, de información, análisis descriptivo, y fue cuando llegó la pregunta desde varias áreas, oye, ¿cómo lo hacemos para predecir? Y fue algo que fue el gancho que subió hacia dirección general, y pues bueno, apoyándonos con esas necesidades de las áreas de negocio y ese apoyo, pues empezamos a incursionar en estos algoritmos predictivos de Machine Learning primeramente, pues para ahora sí dar ese feedback predictivo y no descriptivo que se hacía mes con todas las áreas, pero algo que es importante y creo que lo hemos mencionado en varias reuniones, esto debe nacer desde las áreas de negocio, esa necesidad, para qué quieren la información, qué quieren realmente predecir y con qué información contamos, ¿no? Y cuidar esa calidad de la información, que no es algo sencillo. Alfred ya lo sabrá, que el depurar y luego encontrarse campos que tienen doble significado y híjole, pero es parte de este cambio hacia la incursión a usar la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, muchas gracias por compartir. Venga, vamos a la siguiente pregunta. Aquí vemos, bueno, 6, 5, ¿no? 8 más o menos. Vamos a ver la siguiente, ¿no? Está la empresa orientada al dato, muy relacionado con lo que estábamos viendo ahora, ¿no? Os dais cuenta de que los que están alineados sí tienen una orientación al dato, con lo cual espero aquí 2 sí rotundos, ¿no? Por vuestro lado. Ahora vamos a ver un poco el resto, ¿no? O sea, ¿qué gana? Si vamos hacia ahí, pero todavía estamos lejos de tomar decisiones en tiempo real basadas en datos, no, 4 sí. A unos minutos que acabe de contestar todo el mundo. Vale. 6 sí, 2 no y 4 van hacia ahí. Venga, alguien de los que sí, ¿no? Bueno, ya entiendo que Alfredo ya sí, pero el resto de los que sí que estáis orientados al dato, los que todavía os vais hacia ahí, ¿no? Que estáis lejos de tomar decisiones basadas en datos, contadnos un poco, ¿no? ¿En qué estáis o en qué momento del proceso os encontráis? Alguien que nos comparta un poco el vamos hacia ahí, pero todavía estamos lejos, ¿no? Que está costando, que no. Aquí sí. Claudio otra vez para, sí, sé que sí, pues al fin de cuentas la bolsa de valores es muy en tiempo real, ¿no?
y las transacciones que se ejecutan son fundamentalmente, vamos, instantáneas y las reacciones son instantáneas. Entonces yo diría que la organización sí está bastante orientada al análisis en tiempo real de la información y a toma de decisiones prácticamente en tiempo real. Ahora, que la infraestructura esté preparada para ello, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, la empresa yo diría que en general sí tiene una orientación a los datos muy, muy importante y a las decisiones basadas en información y en tiempo real además. Fenomenal, Claudio. El tema del dato ya lo habíamos hablado, ¿no? Yo creo que en vuestro caso es súper importante. Me parece un buen approach. Vamos a la siguiente pregunta, ¿vale? La mayoría ganáis que sí estáis orientados al dato, o sea que interesante ver que aquí ya sí nos hemos dado cuenta, ¿no? De la importancia que tiene. Ahora vamos a hablar de la parte de cultura, ¿no? Realmente muchas veces queremos que nuestra cultura gire hacia una determinada manera, pero hay como dos cosas que realmente tenemos que hacer para activar la cultura, ¿no? Por un lado es la comunicación, o sea, creo que el comunicar y comunicar constantemente es fundamental para poder realmente alinear, ¿no? Allá toda la organización, y a veces lo que nos pasa es que no entendemos cómo hacemos esta comunicación. Entonces queríamos ver un poco cómo se está comunicando en vuestras organizaciones sobre IA y Machine Learning, ¿no? Si realmente ya hay varios programas, que no nos está haciendo ninguna iniciativa al respecto, si ha habido alguna iniciativa aislada, ¿no? Pero no se le ha dado continuidad. Vale, y esto es más o menos lo que esperábamos, ¿no? Generalmente, la mayoría no están haciendo ninguna iniciativa al respecto. Esto veréis, ¿no? Como en el caso de Mary, yo creo que aquí con Rafa también lo vamos a ver, cómo realmente ellos sí comunicaban muchísimo, ¿no? La importancia de que toda la organización pudiera utilizar este tipo de herramientas. Y vemos que, bueno, ya han subido los que sí que ha habido alguna iniciativa aislada, pero no se le ha dado continuidad, que esto también es algo bastante común, ¿no? Llega el hype de la tecnología, todos queremos comunicar, pero luego llega un punto en el que, pues, que a veces abandonamos, ¿no? La continuidad de las iniciativas. Interesante. Vamos a la siguiente pregunta. Bien, hay planes de formación internos sobre inteligencia y machine learning, lo que os decía, ¿no? Una parte, un pilar fundamental es la parte de comunicación, pero otro pilar va a ser la formación. Realmente le estamos dando a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, formaciones internas sobre IA y machine learning para que ellos puedan entender cómo utilizarlas. Y aquí os digo, bastante aislado del departamento de TI, ¿no? Obviamente TI, pero ¿cómo está esta parte de formación? ¿No? Solo un sí, 12 nos, ahora han subido los sís. Los que nos han dicho sí, nos cuentan un poco cómo son estos planes de formación, para qué perfiles están dirigidos, si son on demand, si realmente son obligatorios. Contadnos un poco los que sí que tenéis planes de formación. ¿Le doy? Bueno, le doy. Estaba esperando a ver si alguien le da. En nuestro caso sí tenemos programas para todo este tema de la inteligencia artificial y machine learning. Son programas y pues muy basados en las herramientas de Amazon, que son nuestras herramientas las que utilizamos, ¿no? Por cierto, ahorita ya nos estamos migrando al SageMaker Studio, pues ahí también de cajón, ¿no? Tenemos que poner. Entonces, ¿a quién está orientado? Está orientado ahorita a cualquier analista, ya sea de negocio o analista operativo, analista o también científicos de datos, ¿no? Entonces ahí mezclamos un poquito. Cuando es científico de datos, pues sí nos ponen, los cursos son todavía más detallados. Y para los que son analistas, pues son un poquito más, no quiero decir light, pero sí más introductorios para que puedan aprender a usarlas. Y muchos a veces se quedan inclusive necesitan pronósticos, a lo mejor no tanto prescripciones, ¿no? Entonces, a veces con el mismo Tableau y algunas pequeñas conexiones, pues ya pueden hacer ciertos pronósticos más simples dependiendo del área que tengan, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos esas dos formas de hacerlo, ¿no? Voy a decirlo hacia el público en general que se dedica al análisis o para ya los que son más orientados a la parte de analítica avanzada, ¿no? Súper interesante, Alfredo, cómo lo tenéis organizado. La otra persona que también ha dado que sí, si nos cuenta también un poco, porque me interesa también ver cómo van estos planes de formación internos. Si quiere, aquí siempre digo, si no, no es obligatorio, pero si alguien más nos lo quiere compartir, fenomenal. Venga, pues nos lo contó Alfredo. Vamos a la siguiente pregunta. Bien.
Las áreas que no son de TI tienen acceso a herramientas de inteligencia artificial y machine learning. Vamos a ver cómo democratizado, ¿no?, está el acceso a este tipo de herramientas. Si lo tenemos todavía muy enfocado en el área de TI o realmente nos vamos a otro tipo de unidades de negocio que también tengan acceso. La mayoría nos estáis respondiendo que no, es decir, tenemos 11 no, 3 sí. Interesante, o sea, vemos que todavía lo que son herramientas todavía están muy condensadas en las áreas de TI. Fenomenal, buen balance. Vamos a ver cómo Meli lo sobrepuso, ¿no? O cómo realmente hizo este acceso. No sé si nos queda alguna pregunta más en el Menti, Milu, o ya damos paso a Rafa. Vale, fenomenal. Ya no me es la última. Nos han salido 3 nos, o sea, 12 nos, 3 sís. Así que nada, esto era un poco lo que queríamos ver, ¿no? Tomar el pulso de cómo estabais, porque ahora muchas de las cosas que hemos visto en este Menti, pues por supuesto las vamos a estar viendo con la discusión del caso de Rafa, ¿vale? Entonces, ahora ya le voy a dar paso a Rafa. Adelante, Rafa, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Mil gracias por compartir y sobre todo mil gracias a todos vosotros también, que bueno, por dedicarle el tiempo, ¿no?, a estudiar el caso y ahora que podamos tener una conversación entre todos. Así que no os robo más tiempo. Adelante, Rafa. Mil gracias, Meme. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, buenísimo. Pues muy buenos días a todos. Muy agradecido, por supuesto, con Opino, con AWS, que son organizaciones con las cuales hemos llevado a cabo esta investigación acerca de la implementación de el uso realmente de la inteligencia artificial en la empresa a escala. Y lo hemos hecho también, y le agradezco mucho la participación a Mercado Libre, que ha sido muy generosos en compartir su experiencia para que todos podamos aprender de ellas. Entonces, a Opino y a AWS les parecía interesante que tuviéramos esta presentación, la presentación de los resultados de esta investigación, y que sobre todo lo hagamos en el marco de estas sesiones que están teniendo para aprovechar también la experiencia que tienen todos ustedes y tener una conversación al respecto, ¿no? Que realmente venimos aquí a aprender mucho unos de los otros y siempre ver un caso de uso ya en la práctica de cómo se están haciendo las cosas en una organización que lo está haciendo, pues me parece que bastante bien, nos sirve mucho. Y me da gusto también pues ver algunas caras conocidas, ver a varias personas que han pasado por aquí en el IPADE. Saludo, no quiero dejar fuera a nadie, pero Alfredo Pequeño, que ha sido participante con nosotros, Juan Carlos, también lo hemos tenido por acá, mucho gusto en verlos. También me da mucho gusto ver a Claudio Vivian, que tenemos un par de personas de nuestra maestría que van a estar trabajando ahí con ustedes en el verano, precisamente en estos temas de implementación de herramientas y de transformación digital de la organización. Yo tengo el gusto de ser el profesor que va a estar asesorándolos y apoyándolos, entonces seguramente estaremos ahí en mucho contacto, Claudio, con mucho gusto de apoyarlos. Ojalá que sean veranos muy provechosos. Entonces, bueno, vamos a darle paso a la presentación de esta investigación y evidentemente, como les digo, a la conversación, que es lo más rico de esto. Si quieren, vamos avanzando, por favor. Entonces, tenemos aquí el caso de una empresa que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, si no es que todos conocemos, una empresa que ha sido muy exitosa. Se da un poco la historia de cómo nace esta empresa ya hace pues aproximadamente 20 años. No es una empresa nueva, pero es una empresa que ha tenido un enorme crecimiento. Algunas cosas que llaman la atención, por lo menos a mí me llamaron la atención cuando estuve trabajando con ellos, fue realmente conocer la escala de sus operaciones, ¿no? Todos estamos muy acostumbrados, pues eso, al mismo Amazon, gigantes del e-commerce, y cuando vemos que Mercado Libre tiene en Latinoamérica una participación de más del 20% y es con mucho el jugador más importante, pues realmente es una cosa que llama mucho la atención cómo lo han logrado, ¿no? Y sobre todo me gustaría empezar con este mensaje, y es considerar la creación de capacidades dentro de la empresa, que ha sido todo un proceso, específicamente en el tema de utilización de estas herramientas. Ha sido todo un proceso que, como ustedes vieron, no se da en 6 meses, no se da en 3 meses, no es un proyecto que dices, pues lo hago y ya dentro de 6 meses estoy dando resultados, sino que lleva bastante tiempo. Tienes que ir construyendo, tienes que ir dando pasos y construyendo, digamos, poniendo los cimientos sobre los cuales ir construyendo este tipo de capacidades. Y a mí me gusta mucho hablar de que esto al final del día se
se convierte en un activo, ¿no? Y creo que es algo que hemos escuchado. Los datos son un activo, la capacidad analítica es un activo, la capacidad de utilizar herramientas avanzadas de analíticos como Machine Learning son un activo, pero a veces no profundizamos en lo que significa decir que algo es un activo en una empresa, ¿no? Y un activo en una empresa me parece que tiene pues dos características muy importantes. La primera es qué tanto cuidamos ese activo. En las empresas, sobre todo las que nos dedicamos a hacer cosas más en el mundo físico, digámoslo así, estamos acostumbrados a cuidar nuestros edificios, nuestras fábricas, nuestros materiales, los inventarios, ponemos guardias, ponemos perros ahí cuidando de que nadie entre, etcétera. Y los activos a veces no los cuidamos los activos digitales muchas veces no los cuidamos de la misma manera. Hoy no estamos dispuestos a hacer las inversiones para cuidarlos. Y por otro lado, también hablar de un activo significa que hemos hecho un par de cosas. Primero, que hemos invertido para crear ese activo. Esos activos no salen de la nada, se tiene que invertir para tener ese activo. ¿Invertir qué? Invertir, evidentemente, dinero, ¿no? Claramente, hay que dedicarle presupuesto. Cuando vemos este tema de la atención de la dirección general, pues no se limita nada más a decir, mira, este tema es importante, qué bonito, etcétera, sino, bueno, ok, ¿qué tantos recursos de nuestro presupuesto de inversión le estamos dedicando a esto? Ahí es donde vamos a ver realmente el compromiso que tiene la alta dirección con el desarrollo de estas capacidades, pero no solamente es dinero, también es invertirle tiempo. Como veíamos, esto lleva tiempo en irse creando, en irse perfeccionando, y atención de la capa directiva y eventualmente eso llevarlo al resto de la organización, que es algo que creo que Mercado Libre ha hecho muy bien. Entonces, con esta pequeña introducción, a mí lo que me gustaría es escucharlos a ustedes de lo que leyeron de esta investigación. ¿Cuáles les parecen a ustedes que sean como los pilares? Ya entraremos en las cosas más técnicas, más tácticas, pero ¿cuáles son los pilares básicos sobre los que se sustenta esta estrategia de darle acceso y democratización a las herramientas de Machine Learning a toda la organización? Y aquí lo abro para el que quiera comentar. Fíjate, bueno, buenos días otra vez. Viendo el caso, digo, definitivamente el caso de Mercado Libre es muy interesante. Me gustó mucho cómo hicieron el tema de democratizar la analítica. Digo, hay varios temas que yo sé que por el largo del caso es difícil, como lo que dijiste ahorita, el tema de la seguridad. Nosotros somos un banco, obviamente, que vemos las cosas algo diferente, ¿no? Pero me gustó. Yo creo que el primer reto de Mercado Libre es precisamente la regionalidad, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en México. Entonces, era muy importante democratizar lo más rápido posible y que cada quien sacara su propia información, lo cual también está, digo, no dice el caso cómo lo hacen, pero pues da a entender como que son extracciones y transformaciones rápidas, ¿no? Habría que ver el tema del data ops y MLOps, pero pues obviamente no se ve ahí. Entonces, esa parte está muy bien. Tampoco habla, porque una cosa es, o sea, democratizar no significa darle acceso a todos los datos a todos, ¿no? Debe haber algún tema de control. Tampoco lo dice el caso, yo asumo que también lo debe de tener. Entonces, al momento que lo mandas, ayudan mucho que el expertise local te ayude, porque ese es otro tema con la estadística, con la analítica avanzada. Necesitas conocer, pues, qué quieres modelar, ¿no? Si no, también se vuelve muy complicado, ¿no? Como les digo, luego estamos relacionando los ahogados contra las veces que aparece Nicolas Cage en las películas, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, eso ayudó mucho. ¿Cuál es el tema que se les empezó a hacer? Pues que empezaron a hacer silos, ¿no? Que en Brasil hizo un cuate un silo y luego que empiezan o sea, el tema de control yo creo que sí es un reto muy importante. Pero definitivamente yo creo que este paso que hicieron ellos es el paso natural para avanzar rápido. Lo voy a decir así, suelta el animal y después lo amarras, ¿no? Primero suéltalo para que agarre vuelo y luego ya después lo pescas y lo empiezas a ir a los temas de control, ¿verdad? Digo, el único tema sí que me llamó la atención, pero pues no lo dice el caso, es cómo manejar ese tema de seguridad. Digo, nosotros lo traemos por naturaleza, pero por el tipo de negocio. El Mercado Libre, a lo mejor ya ves que ahora hicieron los centros de acopio, no sé si en todas las zonas, pero en México los hicieron. Esa idea me encantó, porque pones una tiendita y ahí vas a dejar tus paquetes, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver con la analítica avanzada, dónde poner esa tienda, a qué tiendita ir para ver si ahí llevan muchos paquetes y entonces pues que los vendedores de por ahí cerca lo lleven, ¿no? Entonces yo creo que sí, el democratizarlo les ayudó mucho, y hace que la parte local también,
sea más fácil de atender que si tienes un punto central donde yo decido y a ver qué pasa, como dicen, el calvo de allá del sentado ahí arriba es el que está diciendo todo, pues no iba a funcionar, ¿verdad? Yo creo que esa fue una gran idea y la forma, insisto, se me hace que está bien, pero no sé o no dice el caso si hay un tema, cómo está el tema del control, ¿no? Que yo creo que es algo importante, ¿no? Ciertamente, Alfredo, tienes toda la razón. Y bueno, entendiendo que hay diferencias, aquí empezamos a ver algunas diferencias dependiendo de la industria en la que nos encontremos. Claramente los controles que hay que tener y la misma regulación a la que se enfrentan ustedes como proveedores de servicios financieros no es la misma que enfrentan otro tipo de organizaciones y específicamente en el tema del e-commerce, aunque sí hay puntos en común. Vamos a ver, primero, fíjense cómo ellos están entrando muy fuerte, lo menciona el caso, al tema de servicios financieros. Entonces, aunque todavía no es su core, pero está creciendo de una manera muy importante y ya es una de las divisiones principales. Y toda esa área tiene que cumplir todas las regulaciones que además cambian de país a país. Hay cosas que tienen que ajustar, etcétera. Entonces, claramente que para poder hacer esto que están haciendo, en el background, digamos, está ese modelo de gobernanza de la información y de control de datos y de seguridad de la información, sin duda, aunque no era el enfoque propiamente de este caso, pero no duden que es una cosa que para ellos es importantísima, importantísima. Ahora, habiendo dicho eso, es verdad también, me gustó esta analogía que haces, Alfredo, de decir, bueno, suelta el animal y luego ves cómo lo domas, ¿no? Efectivamente, o sea, si se acuerdan, en un momento ellos mencionan, mira, preferimos fomentar tanto el uso de herramientas analíticas que realmente toda la organización sea una organización que esté acostumbrada a tomar decisiones basadas en datos y en análisis, sin importar si estás en TI o si estás en legal o si estás en marketing o donde estés, tener este mindset para nosotros es más importante. Sabemos que por ahí a lo mejor la gente se va a ir más rápido y por un camino que no es el que nosotros estaríamos buscando centralmente, pero preferimos que eso suceda y cuando nos encontremos esos casos, pues ordenarlos, ¿no? Como decían ahí, el caso de alguna herramienta, en específico que empezaron a utilizar en Brasil, etcétera, decir, oye, mira, esa no la soportamos, no es porque sea mala, pero simplemente no está dentro de las cosas que nosotros que estamos dando a disposición de la gente, pero qué bueno que se está haciendo eso, preferiendo eso a que no haya esos esfuerzos y esa cultura dentro de la organización. Entonces son dos temas bien importantes estos que mencionas, Alfredo. Y me gustaría que alguien más nos ayudara un poquito a profundizar, decir, pónganse en los zapatos de ellos hace 10 años. ¿Cuáles fueron como las guías, no? Decir, bueno, queremos democratizar el acceso a las herramientas de inteligencia artificial. Y se identifican como 3 cosas básicas que son como los pilares sobre los cuales se construyen ya las técnicas y las tácticas para llevarlo a cabo. Aquí mencionamos algunos retos, Alfredo nos ayudaba con algunos retos, pero ¿qué otras cosas identificaron? Así decir, mira, sobre esto vamos a construir, esta va a ser nuestra guía, nuestra estrella guía sobre la cual vamos a ir implementando todas estas decisiones. ¿Cuáles les parecen que hayan sido? Sí, José. Hola, soy José Barreto. Yo, algo que me llama la atención, que creo que marca un parteaguas, es toman la decisión de que el grueso de esta plataforma sea interna. Y tienen un músculo importante de ingenieros de software enorme, que pues primero, menciono el caso que primero estaba en Argentina, después por falta de personal calificado o de una cantidad de personal calificado lo van moviendo hacia Brasil, a Chile, etcétera. Yo creo que el hecho de que tengan la plataforma interna también tienen todo el know-how y tienen equipos que entrenan a los que quieren explotar los datos. A mí me llamó la atención, hasta lo subrayé cuando mencioné el caso, todos somos científicos de datos, ¿no? Porque al menos en Grupo YAMSA, en la organización de donde yo estoy, como que esto es mucho de TI, ¿no? Me recuerda, a lo mejor haciendo una analogía, como era la tecnología ya en los 60, 70, que yo no había nacido, pero he leído, donde habla de pues que a lo mejor los mainframes, esas grandes computadoras eran operadas por científicos, ¿no? Como que no era algo de uso cotidiano por el personal de negocios. Y aquí, todo el tema de datos, en la empresa donde yo estoy, como que sí es mucho de TI, y como que todo hay que pedírselo a TI y te lo entrega muy digerido, si acaso en un Excel para que lo explotes, ¿no? No hay la visión de pues tú defínelo, tú juega con esto, ¿no? Entonces, el hecho de que hagan
la tecnología internamente y también los squads que mencionan por ahí me llamó mucho la atención, los equipos multidisciplinarios que enriquecen pues el equipo que entrega al final la solución. Sí, de acuerdo, José. Fíjate, esto que nos mencionas es súper común y es muy lógico. En la mayoría de las organizaciones empieza a hacerse este esfuerzo centralizado dentro del área de TI y se vuelve un área, pues como les llaman de diferentes maneras en diferentes lugares, ¿no? Pero un área de business intelligence, ¿no? Ok, necesito un reporte, necesito un informe, etcétera, pues se lo pido a esa área y no me meto mucho más allá. Así empezaron también ellos y rápidamente dijeron, oye, estamos creciendo tanto y el potencial de esta tecnología es tal que nos estamos convirtiendo en un cuello de botella. No queremos ser un cuello de botella. ¿Cómo le hacemos para que realmente se pueda aprovechar, tomando en cuenta todas las consideraciones que nos decía Alfredo, de seguridad, de la información, etcétera, etcétera? ¿Cómo le hacemos para no tener este tema tan centralizado, ¿no? Y entonces aquí nos das algunos datos interesantes y si hablamos un poco de esos pilares sobre los cuales se fueron basando, creo que podemos identificar tres, ¿no? De alguna manera los hemos comentado. Uno, evidentemente es un tema tecnológico, ¿no? Necesitamos desarrollar las capacidades tecnológicas para poder explotar este potencial. Y aquí hay como dos opciones y lo mencionan. En muchas organizaciones probablemente esta plataforma de uso de inteligencia artificial sea mejor comprarla, adquirirla, ¿no? Y empezar a utilizarla. Eso no está mal. Para ellos eso les quedaba ya les quedaba corto, no les alcanzaba lo que necesitaban hacer. Y aquí la parte interesante, me parece, José y todos, es que ellos lo que dicen es, voy a dar una plataforma donde técnicamente, tecnológicamente, me voy a ocupar de muchos de los temas que hay alrededor de poder pasar de una idea a algo que ya está creando valor para los clientes, a algo que ya está en producción. Y hay muchas cosas alrededor de eso, además de propiamente elaborar un modelo, etcétera, ¿no? Es decir, mira, tú como analista, como científico de datos, no te tienes que preocupar de todas esas cosas. Ya está armado el caminito, ya está hecho, ya te metes nada más, te logueas, etcétera. Nosotros ya tenemos la manera de darte acceso a una computadora, a poder de procesamiento a través de Amazon, etcétera. Te vamos a dar los datos, vamos a asegurarnos que la información se maneje de la manera como se debe manejar, que esté todo de acuerdo a la regulación, etcétera. Y luego, si esto funciona, pues tenemos un caminito para que esto se pueda meter en producción rápidamente. Tú despreocúpate de eso, tú enfócate a hacer tus análisis y a generar modelos que realmente hagan predicciones que generen valor. Entonces, esa parte tecnológica es súper importante. Segundo tema, y pues lo sabemos todos y lo repetimos todos, ¿no? Estos proyectos de inteligencia artificial son distintos que un proyecto tradicional de TI, muy, muy distintos. Y la base de todo esto al final del día es tener acceso a datos e información con los cuales entrenar nuestros modelos. Y entonces, imagínense si yo como científico de datos que sé hacer los modelos, que sé trabajar este tipo de temas, me tengo que preocupar a ver dónde consigo los datos, a ver a qué área se las tengo que pedir y a ver en qué formato me los va a dar y cuándo me los va a dar y me voy a formar porque tienen otras 80 cosas que hacer. Ellos dijeron, no, aquí están los datos. Y tienen diferentes capas, ¿no? Dependiendo del tipo de datos que se necesiten, cómo explotarlos, etcétera. La gente que hace cosas más duras de inteligencia artificial, pues claramente se va a los datos raw, a los datos en el data lake, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor otros usuarios van a utilizar datos un poquito más digeridos a través de otras herramientas, pero el acceso a los datos y el gobierno de los datos es un tema fundamental. Y el tercero, todo este tema cultural, que ya de alguna manera hemos mencionado, ¿no? El tener equipos multidisciplinarios, como nos decía José, y otros temas de capacitación, etcétera, que me gustaría que exploráramos con un poquito más de detalle. Pero si ustedes se fijan, todo lo que se construye se basa en estas tres cosas: tener una tecnología robusta, tener acceso a datos y generar esta cultura para aprovechar todo lo anterior, porque pues al final del día es la gente la que va a aprovechar todas estas herramientas. Si no generamos esa cultura, vamos a hacer una inversión que probablemente va a estar desperdiciada. Entonces, si quieren, pasamos al siguiente slide.
Y me gustaría escuchar entonces, ahora sí, entendiendo estos pilares, estas bases, que ustedes nos platiquen, ¿no? ¿Cuáles ven como esos beneficios o esos riesgos de democratizar, de abrir, de hacer lo que cualquiera, no, bajo las condiciones adecuadas, pueda tener acceso a estas herramientas y estos datos y que rápidamente se pueda llevar a producción? ¿Cuáles ven ustedes como algunos beneficios? ¿Qué les llamó la atención de lo que leyeron acerca de lo que hicieron en Mercado Libre? Y también riesgos, como decía Alfredo, también hay cosas que hay que considerar, no solamente hay beneficios. ¿Qué vieron? Aquí, Claudio, Claudio. no encuentro dónde se levanta la mano en esta interfase, así que pues, estaba tratando de hacerlo así. Adelante, Claudio. Bueno, yo creo que el principal riesgo que tienes que resolver cuando democratizas algo de esta manera es que no te convierta en una anarquía, ¿no? Que finalmente se empiecen a generar temas inconexos, herramientas, una disparidad de herramientas, una disparidad incluso de interpretación, vamos, o al no haber un marco de referencia de cómo utilizar, incluso esos le hablan del marco ético o algo así le ponen en el uso de la inteligencia artificial, que se convierta verdaderamente en una anarquía, ¿no? Este es el principal riesgo. Ahora, el beneficio sin duda es que vuelcas a la organización completa a sacar beneficio, al fin de cuentas, de la información. Y nadie más que el usuario mismo que requiere de esto entiende probablemente el objetivo completo que trae, que si lo intentas traducir a través de un grupo extremadamente centralizado, claramente te conviertes en un cuello de botella, ¿no? A mí me gusta mucho cuando hablan de la plataforma. Yo insisto mucho que la mejor herramienta es la que sabes utilizar, ¿no? La mejor herramienta que existe es la que sabes utilizar. Entonces, hacer un ejercicio intensivo por entrenar, es decir, ofrecer las herramientas y entrenar a los usuarios para que entonces sea la herramienta que saben utilizar, eso me parece que ayuda mucho primero a esa convergencia, ¿no? Entonces me gusta mucho ese approach que siguen. Y el otro, este marco de referencia que establecen como tanto el marco ético, ¿no? como el marco operativo en el que dicen, a ver, puedes hacer lo que quieras, aquí están las herramientas, aquí está el entrenamiento para que utilices las herramientas y este es el marco de referencia, pero sírvete tú mismo, ¿no? Entonces, en este momento vuelcas a toda la organización creando esta cultura, además promoviendo esta cultura para que verdaderamente se explote la información, ¿no? Entonces me parece un modelo virtuoso por muchas razones, ¿no? Y que los riesgos que comentó un poco y seguramente hay varios más, me parece que fueron bastante bien abordados, ¿no? Sí, fíjate, esto que nos dice del tema de que esto se puede convertir en una anarquía, ¿no? Y en un desorden, y que a lo mejor les pasó en un principio, ¿no? Y poco a poco lo fueron metiendo en orden precisamente, pero nos habla de esa intencionalidad, de que hay un grupo core, que en este caso está dentro del área de TI, que son los que hacen el diseño de cómo se van a utilizar y cómo se van a implementar estas herramientas y ponen estos guardrails, ¿no? Estas como guías, de decir, este es el marco operativo, este es el marco ético, esto es lo aceptable, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer, y entonces sí ya le das acceso a toda la gente, ¿no? Entonces, claramente eso lo identificaron muy rápidamente. De hecho, ustedes lo ven, ellos mismos recomiendan al final, ¿no? Decir esto, vamos a abrirlo, pero vamos a hacerlo, si pudiéramos recomendar algo, es tratar de hacerlo de una manera controlada, ¿no? En la medida en la que se pueda. Sobre todo para una organización que tiene el tamaño que tiene Mercado Libre. O sea, yo no sé si ustedes eso lo detectaron, pero vamos, tienen 15,000 empleados y 5,000 trabajan en TI y van a contratar otros 5,000 en el transcurso de los próximos 12 meses. Es decir, es un crecimiento exponencial. Claramente es una empresa tecnológica en sí misma. A lo mejor esto es un poco distinto a las empresas de cada uno de ustedes, pero es una empresa que nace ya tecnológica y que tiene una parte muy fuerte por este lado. Aunque bueno, habiendo dicho eso, también algo que yo repito mucho en mis sesiones y tales, que todas las empresas tarde o temprano somos o llegaremos a ser empresas tecnológicas. No nos quedamos fuera. Ustedes no sé si conocen a Mark Andreessen. ¿Han oído hablar de Mark Andreessen?
uno de los creadores del Internet, podríamos decirlo así, de los primeros navegadores de Netscape, etcétera. Y este señor es ahora socio de un fondo que se llama Andreessen Horowitz, que es uno de los fondos de inversión de capital privado más activos y más exitosos de Silicon Valley. Y él, los invito a que lo conozcan y que lo lean y que lo sigan. Es un tipo extraordinario. Para mí es una luminaria. Y él decía, no del año pasado, sino desde hace 5 o 6 años, decía, el software se está comiendo al mundo. ¿Habían oído hablar de eso? El software se está comiendo al mundo y es una realidad. En cualquier negocio al que nos dediquemos estamos enfrentando eso. Entonces, por eso me parece que este caso es tan interesante y tiene cosas que podemos aplicar para nuestras empresas, independientemente del tamaño que tengamos o a qué nos dediquemos. Y quisiera profundizar un poquito en este punto que decía Claudio del tema cultural. Hablamos de formación de equipos multidisciplinarios. Claudio nos habla del tema de la capacitación. ¿Quién nos puede hablar un poco más con detalle de qué hicieron en términos de capacitación y entrenamiento de la gente? Porque me parece que algo que vemos con frecuencia donde se atoran estas iniciativas es que creemos que porque organizamos un taller y le dimos una clase de un par de horas a nuestros colaboradores, pues ya con eso todo el mundo ya sabe de qué se trata este asunto, ¿no? ¿Cómo lo hicieron ellos para lograr realmente ir creando esta cultura? ¿A través de qué programas de entrenamiento, con qué periodicidad? ¿Qué fue lo que leyeron o pueden extraer del caso de lo que hicieron en ese sentido? Bueno, realmente pues, estos cuates se armaron bastante fuerte, ¿no? Hicieron hasta una especie de como de academia, ¿no? Ahí dice Data Academy, y luego temas de aprendizaje propio, los famosos Data Champions, y luego aquí más venía lo de la periodicidad, no me la grabé. Pero realmente el tener una academia, ese tema de la academia, o sea, de que tengas un programa permanente, definitivamente es súper importante. Porque, ahí no habla tampoco en el caso, pero de seguro hay un tema de rotación, ¿no? También. Entonces, si no tienes estos programas, la rotación te va a hacer garras en el corto plazo, ¿no? Entonces, tienes que estar refrescando, entra gente, la refrescas, y más con Mercado Libre, que tiene esa cultura ya muy permeada en todos, ¿verdad? Entonces, prácticamente estas academias son para todo el que entre, ¿no? Ya no creo que sea nada más para algunos, ¿no? Entonces, sus programas de inducción tienen que ver inclusive, yo creo, con ese tema. Entonces, esa parte yo creo que está muy bien montada. Y de seguro tienen el departamento de, no sé cómo le llaman ahí, si no me perdí, pero este tipo de, vamos a decir, la academia, pues lo tienen muy bien montado, ¿no? Yo creo que esa parte es una capacitación continua, ¿no? Y también la promoción del autoaprendizaje, yo creo que ese también es bien importante, porque tampoco alcanzas, por más programas que hagas, es muy difícil, sobre todo hoy en día, como avanzan las cosas, que los tengas en el estado del arte actual, ¿no? Entonces es imprescindible fomentar la autocapacitación, ¿no? Yo creo que ese también es un tema importante. Exactamente, entonces fíjese aquí las cosas que nos dice Alfredo, o sea, es un tema que desde el onboarding de la gente, ¿no? Cuando tú contratas a alguien, independientemente del área donde esté, en cualquier área, bueno, seguramente muchas de sus empresas, todas sus empresas tienen este proceso de onboarding. A ver, mira, esto es lo que hace la compañía, así hacemos las cosas aquí, estamos organizados de esta manera, ¿no? Ese es el típico onboarding que hacen la mayoría de las empresas. Pero aquí lo que dicen es, a ver, espérame, aquí de entrada vas a tomarte una cierta capacitación, ¿no? Ya la duración, el tiempo, etcétera, no es importante. Lo importante es que desde que te contratamos, te decimos, mira, hay estas herramientas, estos son los fundamentales de cómo se utilizan y están a tu disposición para que las empieces a utilizar cuando quieras. Y luego me mantengo con esa capacitación constante, haciendo desde cosas, como bien dice Alfredo, tener toda una infraestructura para el self-learning, para que yo pueda tener acceso y decir, mira, me interesa este tema o este curso, a lo mejor yo estoy un poquito más avanzado, y entonces en lugar de tener que irme fuera, que lo puedo hacer siempre, ¿no? A Coursera o a Udemy o a donde sea, yo puedo hacerlo a través de la organización, y seguramente pues con todo, yo no tengo que desembolsar para tomar estos cursos, etcétera, ¿no? Sino que están a mi disposición 24/7 en el momento en que los necesite. Pero si se identifica personas, y aquí hay ejemplos bien interesantes de personas que están, por ejemplo,
ejemplo, que entran a áreas de marketing o que entran a otras áreas de soporte, que probablemente su formación no es de entrada de analista o de científico de datos, etcétera, pero que muestran interés y que muestran aptitud y muestran capacidad, los invitan directamente a tener una capacitación mucho más profunda y específica y les van dando certificaciones, etcétera, que se vuelven también un motivo de orgullo dentro de la organización para seguir profundizando en todos estos temas. Entonces vemos cómo es un esfuerzo que empieza desde que las personas entran a la organización, los va acompañando durante todo el tiempo y que pues eso, se invierte para que se vaya logrando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el tema de la capacitación. ¿Qué otro tema es importante en cuanto a cultura, en cuanto a generar esta cultura? Hablamos del sponsoring. ¿Qué vieron acerca del sponsoring? ¿Cómo lo apoyan? ¿Quién lo apoya? ¿Cómo se comportan los líderes con respecto a esto? ¿Algo que les haya llamado la atención en este sentido? Oye, Francisco, yo veo un punto aquí muy interesante, que es el esquema de cómo están organizados. Ajá. La forma en que se organizan a través de una forma descentralizada, pero a su vez también de mecanismos centralizados, donde informan que están creando células o unidades regionales para hacer estos análisis, pero a través también de un esquema mixto donde las herramientas están centralizadas. Entonces, para mí que eso es un esquema muy, muy interesante para decir, ok, no soy una empresa centralizada, donde tengo todo un monstruo de áreas, sino más que nada la forma en que se regionalizaron a través del tiempo. Sí, desde luego. Sí, Juan Carlos. Ese es un tema bien importante, fíjate, y es lo que estaba yo viendo desde el inicio. O sea, si nos damos cuenta, ellos traen un ADN cultural que se ve reflejado en todo lo que hacen en la organización, desde la arquitectura aplicativa, que está perfectamente diseñada con autonomía, con colaboración, con interfase, con estructura. Hay mucha descentralización. Es una cultura y un estilo directivo muy orientado a la agilidad, ¿no? Muy orientado a dar autonomía, a que los grupos se autodirijan y que creen sus propias herramientas. Entonces, yo creo que esa fue la base que permite tener esta adopción, ¿no? Por otro lado, ellos se dan cuenta que el tema de los datos, Data Driven Decisions, es algo básico, ¿no? Tú, si vas a una entrevista en Amazon, siempre te dicen, oye, ¿qué informaciones has tomado qué decisiones has tomado con información, ¿no? Entonces, ellos se dan cuenta que es un elemento importantísimo, entonces debe ser un must a todos los niveles de la organización. O sea, dejar de pensar que la información es un privilegio de algunos, ¿no? Y que más bien tiene que estar a todos los niveles para que se tomen decisiones acertadas en todos los niveles. El motivar a que aprendas, ¿no? Que no lo veas como un tabú. Ahorita, en la mayoría de las empresas en México, el concepto de Machine Learning es así como que, wow, necesitas científicos ahí, ¿no? Necesitas gente muy especializada y muy capacitada y nosotros no la tenemos. Entonces, son paradigmas que yo siento que el ADN cultural y directivo que trae la empresa hace que estos paradigmas no existan, ¿no? Y haya una facilidad de poder difundir ese conocimiento y que se busquen los mecanismos para poder desarrollarlos en todos los niveles de la organización, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Y ahora, mencionas un tema, Juan Carlos, que es un reto para muchos, porque efectivamente hay pues eso, nociones, probablemente tabús, les llamas, nociones no muy correctas acerca, pero en primer lugar, de las capacidades y del potencial real de estas tecnologías, ¿no? Porque al mismo tiempo que hay gente que dice, no, eso es una cosa muy compleja, muy complicada, no tenemos acceso, etcétera. Por otro lado, hay gente que cree que es magia, ¿no? Y que va a pedir algo y no muy claramente identificado. Oye, pues utiliza Machine Learning para definir mi estrategia de marketing del año que entra. No, pues maestro, con esas preguntas tan amplias, esas no te las va a resolver este tipo de herramientas. Tienen que ser mucho más enfocadas. Y eso es parte de ese aprendizaje, ¿no? A mí me gusta mucho, no sé si ustedes les llamó también la atención esa parte. Lo que tratamos de hacer es
tomar opiniones, no solamente del área de TI que está dando soporte y que está elaborando todas estas herramientas y dando este servicio, sino escuchar el lado del usuario. Nos parecía también muy interesante, ¿no? Y entonces tenemos ahí la voz, por ejemplo, de una chica que está en producto, que dice, mira, además de las capacitaciones y los trainings y los talleres que continuamente nos están dando, que están muy bien, dice, a mí cuando, como decimos en México, cuando me cayó el 20, de qué se tratan estas tecnologías y para qué sirven, es cuando empecé a utilizarlas, cuando empecé a tener relación con la gente del equipo, en este caso de Machine Learning. Oye, tengo este problema, ¿cómo crees que lo podríamos resolver? Y ellos mismos le empiezan a cuestionar, oye, ¿de verdad ese es el problema? ¿Qué te hace pensar que las cosas van por ahí o que la solución que estás buscando es la más adecuada? ¿No? Y ella misma se dio cuenta de decir, mira, esto es súper poderoso, especialmente cuando hacemos como preguntas muy concretas de qué es lo que queremos hacer y se da el ejemplo por ahí de decir, teníamos un tema con las partes de autos, ¿no? Que son tenerlas bien identificadas para poderlas vender bien, etcétera. Uno pensaría, pues eso es facilísimo, ¿no? Un vendedor de partes de coche, pues tiene un número de referencia, un número de parte, etcétera, y parece que no es tan sencillo. Y entonces, en colaboración con los expertos de Machine Learning, dice, oye, ¿cómo le hacemos? Pues mira, podemos utilizar a lo mejor herramientas de reconocimiento de imágenes, vamos a hacer un barrido de lo que están haciendo vendedores en otros sitios, vamos a cruzarlo eso con información que probablemente tengamos, etcétera. Y entonces, una pregunta muy concreta, con un valor también muy concreto y muy claramente medible, identificable, unos KPIs muy claros, lograron utilizar estas herramientas de una manera muy exitosa, ¿no? Entonces, el uso continuo y esa colaboración entre las áreas se vuelve sumamente interesante. Entonces, déjenme pasar a la siguiente, porque me parece que aquí es donde me gustaría que también nos compartieran, ¿no? Vamos a ver, hemos hablado muchas cosas que ellos han hecho, es este esfuerzo de inversión muy grande, no todas las compañías tienen el tamaño para hacer estas inversiones, porque esto que decías, Juan Carlos, también es cierto, no deja de ser verdad que conseguir el state of the art, personas expertas en estas metodologías y en estas técnicas, en estas tecnologías, es caro, es difícil. Ahí ellos mismos nos platicaban cómo, me dicen, mira, en Argentina, no sé cómo sea el caso en México, ustedes a lo mejor me podrán platicar, en Argentina hasta hace un par de años no existía ni siquiera la carrera de científico de datos, no existía. Y todo el talento y ese pool de talento que nos estamos peleando muchas empresas por ellos, pues en un momento dado se nos acabó. Y entonces tuvimos que salir de Argentina y ver, pues vamos a aprovechar gente en Colombia y vamos a hacer centros de desarrollo en México y vamos a poner en otros lugares y fuera de Buenos Aires, en mismo Córdoba, etcétera. Probablemente no, muchas de nuestras empresas no tienen esa escala, pero ciertamente que ese es un tema a resolver, ¿no? Que poco a poco yo creo que va a ir mejorando, pero al día de hoy sí hay una escasez de gente talentosa que además no solamente traiga la parte técnica, sino que esté abierta y esté dispuesta a entender la parte de negocio, porque esto se enfatiza muchísimo. Si esto no tiene un valor de negocio, pues me sale más caro el caldo que las albóndigas, no tiene ningún sentido por muy bonitas y muy maravillosas que sean estas tecnologías, ¿no? Entonces a mí me gustaría escuchar de ustedes, ¿cuáles de las cosas que vieron, ya más allá de hablar qué hicieron bien, qué hicieron, que a lo mejor que podían haber hecho mejor, ¿no? ¿Qué retos tienen todavía? Porque como decimos, esto es un viaje, no es un destino al que ya hayan llegado y decir, ya somos expertos en inteligencia artificial, machine learning, ya lo aprendimos todo, ya lo sabemos todo. Hay mucho por hacer todavía. De hecho, déjenme, entre paréntesis, acabo de leer una entrevista que le hicieron al CTO, al Chief Technology Officer de Microsoft. Se las recomiendo muchísimo. Se la hicieron los amigos de McKinsey. Lo encuentran ahí por ahí. Les pusimos una referencia a lo que está haciendo McKinsey en este sentido. Léanlo, me pareció sumamente interesante porque te platica, mira, ellos están ahora siguen al frente de estos desarrollos y dice, apenas estamos empezando. Hay muchísimas cosas por hacer todavía, ¿no? Entonces, en este sentido, entendiendo que la escala y entendiendo que es una empresa que nace ya tecnológica, que probablemente nuestra experiencia sea distinta, ¿qué de lo que leyeron, cosas así como concretas, se les quedaron para decir, mira, esto vamos a implementarlo aquí en la compañía, será como un objetivo de corto plazo, un low hanging fruit que podríamos empezar a aplicar independientemente del tamaño o de nuestro estado de desarrollo tecnológico? ¿Qué nos podrían compartir? Sí, yo creo que el tema muy importante, yo creo que es lo que se debe de empezar siempre, es un roadmap querido. El tema de cómo poner disponibles los datos primero, como dices.
como dijeron ellos, oye, pues traigo un data warehouse, ¿qué es lo que traigo? ¿Cómo empiezo a armar un data lake? Y luego que ese data lake, ya que lo tengo armado todo, ahí lo cuadro, que la información sea consistente, o sea, toda la estrategia inicial, vamos a llamarle, de datos. Cuando tengas eso, es mucho más sencillo democratizar la parte de analítica, porque si no, luego los científicos empiezan a jalar datos de donde puedan. Y ya para cuando acuerdas, ni te cuadran los datos y luego es un estudio con sus métricas. Entonces, yo creo que ese punto es bien importante aclarar y es lo que, pues, digo, yo creo que es un buen roadmap. Empezar primero por organizar esa parte de información, que lo que está disponible realmente tenga ya cierta consistencia, cierta estrategia de datos, ¿no? Te digo, y en este caso, como bien dice, el Data Lake, Data Warehouse, o como ya vi que lo bautizó Amazon, que me gustó, tener un lake house. Realmente eso es lo que terminas teniendo. Y no se me había ocurrido el término, pero me gustó. Donde tú tienes tu data lake y casi que está pegado ahí el data warehouse. Y ahora sí que te sirves dependiendo de lo que sea. Pero ya esa información está cuadrada y consistente. Y en eso se dispara la analítica de forma impresionante. En nuestro caso así nos sucedió, ¿no? Es mucho más sencillo que cuando nosotros empezamos la estrategia de datos junto con áreas con analítica. Pues claro que para luego juntarlas fue complejo, ¿verdad? Entonces, si es una empresa que está empezando, definitivamente es muy recomendable, tipo lo que hizo Mercado Libre, ¿no? Organizar esa infraestructura de datos para que luego puedas democratizar mucho más sencillo la analítica, ¿no? Sí, José, por favor. Gracias, Alfredo. ¿Me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Y yo quisiera compartir un caso que tenemos donde trabajamos meses en un tema de BI y cuando se presenta al CFO nos dice, no, pues eso no es lo que esperaba. Eso no me resuelve lo que yo quería, ¿no? Entonces, yo me incorporé a ese proyecto, digamos que ya en vuelo, porque el área de BI reportaba en la empresa a la dirección general y después el director general dice, yo tengo muchos temas que atender, este tema suena a tecnología y me lo pasa a mí como CIO, ¿no? Y pues fue sorprendente para mí que el cliente primordial, el sponsor del proyecto dijera, pues no es lo que yo quería. Y yo creo que algo que viene por ahí en el caso que a mí me gustó, lo anoté por aquí, es cuál es el problema que queremos resolver, porque como decías hace rato, quizá que la herramienta te dé la estrategia de marketing del año que viene o que te dé cualquier asunto en finanzas, pues no necesariamente te va a servir para eso, ¿no? Y aquí también tenemos el tema de que es como es muy jerárquico la estructura en general, pues la gente del equipo de finanzas que sí definió, que sí participó, como que no se atreve a decir, es que esto sirve para esto, ¿no? Esto lo hicimos para tal fin, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo como muy al principio del proyecto. ¿Cuál es el problema que queremos resolver, ¿no? Desde mi punto de vista, por ahí debemos de empezar. Y algo que en mi caso creo que debemos hacer, que es en lo que estoy trabajando, es, creo que estamos a tiempo de plantear una estrategia de todo este tema de BI. A mí, yo estoy empezando a concursar cómo puedo tener una estrategia que pueda más o menos delinear el camino para los próximos 3 años, al menos, ¿no? Oye, José, me encanta esto que dices. Tú entraste a este proyecto ya una vez avanzado, no tuvo los resultados que el CFO esperaba. Me suena que regresamos a ese tema que comentábamos hace rato, ¿no? Que el approach que se tuvo cuando se diseñó esto fue el de un proyecto de TI tradicional. Estas son mis necesidades, ok, las levantamos, las capturamos, lo formamos dentro de una serie de proyectos que tenemos y ahí nos vemos en 6 meses y aquí está el producto. Oye, pues eso no es lo que yo quería, eso no me sirve, ¿no? Y vamos a ver, puedes ir todavía más allá. A lo mejor hubiera dicho, pues mira, esto está muy bien, pero las predicciones que me está haciendo este modelo pues no son muy buenas, ¿no? No son tan buenas como yo quisiera. Entonces, además de lo que ya nos dijiste, como de tener muy claros los objetivos y el por qué lo estamos haciendo y cómo y qué se está buscando y qué KPI estoy buscando influir o cambiar, etcétera, o mejorar, evidentemente. Además de eso, ¿qué otro aprendizaje te quedaría, José? O sea, si tú empezaras otra vez a hacer este tipo de cosas que ya lo estás haciendo con el CFO, ¿qué harías distinto? ¿Qué estás haciendo distinto de cómo se hizo aquella vez? Sí, pues mira, hay una metodología de desarrollo ágil
Yo creo que un elemento fundamental es haberle presentado prototipos en una etapa temprana, aunque hubieran sido en PowerPoint o en Post-its o lo que fuera. O sea, que él viera, mira, esto es lo que va a resultar aquí después del proyecto. De tal forma que no se gastara una hora hombre ni un solo peso sin que apuntáramos en la dirección correcta. Y como dicen por ahí, ¿no? Es más fácil borrar con goma que con cincel, ¿no? O sea, obviamente el post-it que no nos gusta, pues podemos quitarlo, poner otro que ya ha construido el sistema, porque ahora además tenemos a un equipo, yo tengo a gente que trabajó en esto muy frustrada de que no es lo que necesitan, o sea, el sentimiento de desilusión, y por otro lado, gente que no quiere decir es que así lo definí porque esto es lo que sirve, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de prototipos sigue siendo un elemento valioso desde mi punto de vista. Ok, buenísimo. Y también a lo mejor me atrevo a complementar, José, la parte del ownership. ¿Cómo se siente el ownership de este proyecto? ¿Realmente son equipos multidisciplinarios como tú hablabas? ¿O es una cosa que se lo encargué a ellos y ahora que me lo hagan? Sino lo estamos construyendo en conjunto. Las áreas de tecnología con las áreas de negocio. Y como lo hacen en Mercado Libre, las áreas de tecnología, teniendo que saber acerca del negocio, estando muy cerca del negocio, no son un área que esté por ahí aislada en otro edificio, que salgan de repente y luego regresen a donde estaban, sino que están metidos dentro del negocio, y por otro lado trabajando con gente de negocio a la cual ya le di la capacitación para saber qué poder esperar y cómo poder aprovechar estas herramientas de la mejor manera. Entonces ahí logras realmente generar esas sinergias de manera importante. Y también a mí me llamó mucho la atención platicando con ellos este tema de, como decíamos, del sponsorship, cómo en Mercado Libre esto arranca precisamente a través del CFO, es el primero que dice, necesitamos generar esta cultura, necesitamos generar las herramientas, invertir para generarlas, etcétera, etcétera. No es un proyecto que sale de TI, aunque claramente TI tiene un papel fundamental que jugar en esto, claramente, ¿no? Eso no nos lo podemos quitar, pero eventualmente esto se va expandiendo y de alguna manera el ejemplo de los líderes, no solamente en las cosas que dicen o en los memos que mandan, sino el verlos hacerlo, cómo a ellos les cambió las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que mencionan en un momento dado que el CTO, enfrente de la audiencia de esos, no sé en ese momento cuántos tendrían, pero miles de personas del Departamento de Tecnologías de la Información, dijo, miren, a ver, yo entré rápidamente, bajé la información, utilicé esto y empecé a sacar mis predicciones, en un par de horas ya lo había hecho. Dijo, si yo, que soy el CTO, que tengo todas, estoy a 10,000 pies de altura, ¿lo puedo hacer? ¿Por qué no lo hacen ustedes? ¿O qué les impide hacerlo? Y entonces de ahí viene una explosión donde todo el mundo digo, mira, pues claro que se puede, yo le voy a entrar y yo lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo ese sponsorship a través del ejemplo? No solamente dedicarle recursos y tiempo y entender a fondo lo que significa esto, sino el dar el ejemplo a la gente se vuelve súper importante, ¿no? Muchas gracias, José. Sí. Alfredo, de lo que nos platicabas, a mí, yo con lo que me quedo, también te quería preguntar o abrirlo también la conversación a los demás, es, tú nos platicas de tu experiencia, ustedes son una institución financiera, claramente una institución financiera genera mucha información, así es. Muchísima, transaccional todo el tiempo. Mercado Libre genera muchísima información, ellos venden a través del internet, y entonces cada interacción de los clientes con ellos es registrable, ¿no? La podemos almacenar y utilizar. ¿Cómo le hace una empresa que no que no se dedica al e-commerce y que no se dedica a servicios financieros y no genera esa cantidad de información? Para ellos ya estas herramientas no son útiles, no les funcionan, se tienen que enfocar en otra cosa. ¿O qué recomendarían a una empresa que a lo mejor no genera tanta información en su día a día? Fíjate, nosotros, bueno, en el caso de nosotros regional, pues hay empresas hermanas, ¿no? Hay unas agencias de autos. Es un caso ultra recontra diferente a, como bien dices, al tema financiero y a la cantidad de información. Entonces, su estrategia de datos también los apoyamos, vamos a decir, como una especie de consultoría, pero pues un apoyo, ¿no? Pues la cantidad de información es mucho menos, pero pero cuando lo tratas de poner un poquito en blanco y negro, los problemas son similares. Oye, es que saco mi reporte de ventas para hacer esto y tumbo el sistema. Pues sí, porque lo quieren sacar de la próxima. Entonces, realmente la estrategia de preparar un data lake y primero eso, ya desconectar el tema de que lo primero no es un data warehouse. Si no tienes nada,
empieza por un data lake, o sea, saca todo de la operación lo más rápido posible precisamente para que no consumas la operación y de ahí empiezas a construir. Entonces, el gran beneficio de esto de tener ese famoso lake house es que cuando construyes tu pedacito de data warehouse es muy fácil reprogramar o recalibrar. Y ya lo voy a decir, digo, lo que pasa es que yo me acostumbré a dejar de decir la palabra gobierno porque eso me causaba muchos problemas. Pero la realidad es que todo esto es un marco de gobierno, ¿sí? Cuando lo traes en la cabeza y lo implementas así es mucho más fácil. ¿Qué significa el gobierno? Porque cuando dices gobierno, pues a todos se enchilan y nada, ¿qué te pasa? Yo no te voy a dar lana por un proyecto de gobierno. Pero cuando dices, no, temas de calidad, no, ¿sabes qué? Es que vamos a homologar indicadores, no, es que, pues es el gobierno, pero platicado de otra forma, ¿no? Entonces, una empresa que está empezando, es lo que le digo, primero agarra un caso de uso, para empezar, y saca de la operación lo que te cubre ese caso de uso. Y ahora sí que, como dijo, creo que fue José Barreta, ¿no? ¿Qué quieres resolver? Esa pregunta es súper importante. O sea, no me digas qué quieres o cómo lo quieres, no. ¿Qué problema tienes? Y vemos cómo lo implementamos. Entonces, eso fue lo que nos ayudó mucho a nosotros. Nuestro primer problema de datos y de analítica tuvo que ver con la rentabilidad. Entonces, cuando te enfocas y lo sacas, es cuando el negocio se enamora. Porque mientras el negocio nos dice, no, eso es puro gasto, no, hombre, yo sigo como estoy, ¿cuál va a ser la diferencia? Pero cuando le hayan el sabor, dicen, ya te entendí. Y es cuando se dispara o sea, que empiezan a meter la recursos. Te entendí, ahora sí métele y esto y el otro. Entonces, cuando eres un negocio pequeño, o sea, el tema del Big Data, ha habido mucha confusión. Bueno, eso también lo platican mucho en el país. O sea, Big Data no significa que tengas toda la información posible del mundo, ¿no? Es que la cantidad de información que tengo, aunque parezca pequeña, ya no soy capaz de procesarla manualmente, ¿sí? Entonces, por eso necesito poner ciertas tecnologías. Y si soy una empresa pequeña, pues no tengo que comprar un Hadoop, ni montar grandes infraestructuras. A lo mejor con un Postgres lo hago. Mi Lakehouse lo puedo empezar ahí. Y es chiquito. Si algún día crezco mucho, pues ya pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, si soy una empresa pequeña, te digo, en este caso de las agencias de autos, les sirvió mucho porque identificaron ese caso de uso, sacaron esas tablas, ya lo tienes en ese data lake, construyes 2, 3 cubos y su primero fue su reporte de ventas. Y ahora sí, y en vez de tardarse medio día, y aparte de que luego no te dejaba vender carros, ahora pues se tarda, por decir, 5 minutos, y tú puedes seguir operando. Y cuando te lo quiera pedir el director, inclusive el siguiente paso es, bueno, ahora sácalo tú. O sea, tú aquí está, ¿qué es lo que le decimos? Crea modelos de datos para que le puedas enseñar al usuario a utilizarlos y luego ya él se sirva solo. No ser la famosa ventanilla para pedir datos. Primero que no te pidan datos y segundo, que aprendan a analizarlos de una forma avanzada, ¿no? Entonces, para resumir y ya no echar tanto rollo, el tema es que aunque seas pequeño, claro que te va a ayudar porque el negocio, para poder ser guiado por los datos, la información plana no sirve. Necesitas ciertos indicadores que todos los tienen, pero otra vez, nadie se da cuenta que los tenemos. El tener todas mis razones financieras, mis comparativos mismo mes, año anterior, o sea, un montón de información que tienes que tener ya preprocesada y ese ya después te sirve para proyectar también, ¿verdad? Aunque seas muy chiquito, lo necesitas realmente, ¿no? Claro, no, buenísimo. Y en ese sentido, fíjense cómo en muchas organizaciones se empieza de esta manera, o sea, identificando proyectos de impacto donde se puedan utilizar estas herramientas para hacerle ver a la gente lo que se puede hacer con ellas, el potencial que tienen. Y luego Mercado Libre lo que hace es ir evolucionando, decir, para nosotros es muy claro que hay muchas más ideas del tiempo que tenemos para ejecutarlas y no queremos que esto sea centralizado y que sea ese cuello de botella, sino que la gente que se le vaya ocurriendo cosas que pueden utilizar la analítica avanzada y predictiva para solucionar, pues que lo hagan, ¿no? Ciertamente hay ciertos presupuestos asignados por área, por división de negocio, y hay unas cosas de mucho mayor impacto que otras y que a lo mejor van a requerir de muchos más recursos, pero aquí lo bonito, lo interesante también es cómo desencadenas esa capacidad creativa de todo tu personal, ¿no? Para decir, vamos a utilizar estas herramientas y yo las voy a utilizar y tengo la capacidad de hacerlo, voy a tener el apoyo que necesite en la medida que lo necesite, pero no es, insisto, traigo este proyecto, pues ponlo en el pipeline y fórmate y a ver cuándo lo sacamos, sino que sea mucho ese tema de self-service y que cada quien lo vaya ejecutando. Pues muy bien, se nos está acabando el tiempo, si bien avanzamos al siguiente slide.
¿no? Entonces, bueno, ya hemos platicado un poco de algunos de los obstáculos que nos enfrentaríamos para implementar todas estas cosas que puedan ser aplicables a nuestro nivel, etcétera. Entonces, si quieren, cerramos siguiendo en la presentación. Un poco como resumen de esto que hemos estado viendo. En el caso que les recomiendo a los que no hayan tenido oportunidad de leerlos, me parece que es un caso muy rico. La verdad es que, insisto, que Mercado Libre pues fueron muy generosos en compartir con nosotros la información que tienen y cómo lo han hecho, las cosas que les han salido bien, con lo que todavía están batallando. Y bueno, tenemos, pues para ellos es un mercado enorme, ¿no? Estos retos y oportunidades del e-commerce en Latinoamérica, se dan algunos datos que son interesantes, y esto complementado además con los servicios financieros que la banca tradicional, ahora sí, también es verdad, hay que decirlo, la banca tradicional se está tardando un poco en atenderlos, pues ahí es donde está entrando Mercado Libre, y cómo pueden realmente cruzar. Hablaba Alfredo este tema de la información que se tiene, un paso también muy avanzado, es decir, cómo cruzamos. No es nada más mi información de mi negocio sobre la cual yo voy a tomar decisiones, sino qué información se está generando en otras unidades de negocio, de más conocimiento del cliente, un conocimiento del cliente mucho más holístico, que nos puedan ayudar en las decisiones que estamos tomando. Entonces, unas perspectivas muy interesantes. Todavía el e-commerce tiene una participación, a pesar de todo lo que vimos el año pasado, por relativamente pequeña, y tiene un crecimiento muy fuerte. En la siguiente. Siguiente, podemos avanzar. Si avanza, no avanza, ahí está. Buenísimo. Entonces es lo que hablábamos, ¿no? Este ecosistema donde tienen diferentes unidades de negocio, ahí se describe lo que hace cada una de ellas, y cómo este Big Data, como bien dice Alfredo, no solamente ya no tengo la capacidad de procesarlo por la cantidad de información, sino que además es información en tiempo real, sino que además es información de diferentes fuentes variadas de información que podemos complementar entre ellas. Adelante. Decíamos, como resumen, estos ejes fundamentales vamos a proveer la tecnología adecuada, luego le vamos a dar acceso a los datos para experimentar y entrenar modelos de manera fácil y segura, y tercero, el crear esta cultura analítica a todo lo largo de la compañía. ¿Avanzamos? En tema tecnológico, pues ahí está la plataforma que, como bien ustedes comentaron, desarrollaron in-house, estos Fury Data Apps, que tiene todo un proceso, tiene ya mapeado todas las cosas que se necesitan para pasar desde crear estos laboratorios de experimentación en un ambiente seguro y adecuado, hasta todo el tema de extracción, transformación de los datos, hacer propiamente el entrenamiento de los algoritmos, y luego lo más importante es el deployment de esto y el monitoreo y eventualmente la automatización, para que no se quede nada más en ideas bonitas, en modelos muy bonitos, muy sofisticados, pero que realmente se lleven a producción y que influyan en las actividades del negocio, y que eventualmente pues tengan una rentabilidad sobre cada una de las cosas que se van haciendo. Sí, adelante. Este es algunos de los datos que nos comparten, ¿no? Tienen más de 1,500 laboratorios activos de experimentación, más de 8,000 tareas de extracción y transformación lanzadas cada semana, más de 250 corridas de entrenamiento, más de 50 aplicaciones activas y 25 ya siendo monitoreadas. Y fíjense la escala de lo que estamos hablando, ¿no? 500,000 predicciones por minutos, 8 milisegundos por request, y reentrenando con regularidad todos estos modelos. Entonces, realmente han logrado romper esa parte de decir cómo llevamos esto de la experimentación de un laboratorio a ya la producción y el monitoreo y la aplicación. Adelante. El tema de datos, lo decíamos, es fundamental. Platicábamos cómo genera una cantidad de información impresionante, ¿no? Empezando por la cantidad simplemente de cosas que venden. En un trimestre venden más de 200 millones de artículos, tienen 12 millones de vendedores, 65 millones de compradores, 533 visitas por segundo a sus páginas, ¿no? En tema de transacciones, 630 millones de transacciones en el trimestre, el uso del wallet y sistemas de pago, más de 15 millones de cuentas de fondos de inversión relativamente pequeños, pero que ya empiezan a ser un volumen muy interesante, 18 millones de tarjetas prepagadas, en fin, sí se genera una cantidad muy grande de información, y como bien nos decía Alfredo, es necesario tener, no gobierno, pero gobernanza de esa información y una estrategia clara de cómo la vamos a administrar, cómo la vamos a capturar, almacenar y luego poner a disposición del usuario adecuado en el momento adecuado. Adelante.
el tema de la cultura, basado pues fundamentalmente en estos temas, la capacitación y entrenamiento de la que hemos venido platicando, más de 3,000 usuarios ya entrenados en un sistema abierto de Open Learning, más de 900 asistentes a talleres, y fíjense cómo además mencionan que ahí también se apalancan de externos, ¿no? Dicen, vamos a hacer estos talleres, los vamos a dar mucho nosotros mismos, pero también vamos a traer a gente que está desarrollando soluciones específicas en algún tema que, como bien dicen, se mueve tan rápido que necesitamos traer a ese experto a que nos dé los talleres internamente. Más de 300 usuarios en lo que le llaman Data Doctor y 335 participantes en estos programas ya más avanzados de Data Seeds. En la formación de equipos interdisciplinarios, sumamente importante, no solamente dentro del área de TI, sino junto con las áreas de negocio y todos los temas de sponsorship y de liderazgo que vimos ejemplificados en este caso. Adelante. Y bueno, pues los dejamos con esta cita, ¿no? De Fernando Crocieri, que es el Senior Manager de Analytics y Data Science, donde nos habla precisamente de este camino, de este viaje, que Mercado Libre opta por un esquema de descentralización absoluta, pero el mensaje fue claro y contundente. Queremos que todo el mundo acceda a los datos, queremos que haya analistas de Business Intelligence en toda la compañía, y ese extremo de descentralización genera desafíos y genera problemas que hay que ir solucionando sobre la marcha. Entonces, si se pudiera, a medida que vamos creciendo en nuestras organizaciones, lo que él recomendaría es aplicar una estrategia de descentralización controlada. Eso sería lo ideal dentro de sus recomendaciones. Pues muy bien, me parece que, si no me equivoco, con esa terminamos. Tenemos una pequeña encuesta para ustedes y que nos platiquen qué les pareció el programa y que nos cuenten qué les gustaría ver en siguientes ediciones. Entonces les invito a que vayamos de nuevo a menti.com, igual con el mismo código 32 31 97 44, y que nos cuenten qué se llevan del programa, qué fue lo que más les gustó, qué fue los aprendizajes que se llevan, alguna cosa que les haya llamado la atención. Siguen mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Esto también a nosotros nos sirve de cara a próximos programas y para que podamos mejorar. Entonces, ¿qué fue lo que más les gustó? Es que sí, creo que tiene un pequeño delay, ¿no? Con el audio. Pero efectivamente, creo que está Milu ya viendo el tema del Menti. Nos encantará, pues eso, saber un poco qué os lleváis, ¿no? Principalmente de este Emerging Tech Digital Leaders, ¿no? Enfocado en inteligencia artificial y Machine Learning, y sobre todo ver también qué podemos hacer para el siguiente, ¿no? Para ver qué os gustaría ver. Aquí ya tenemos a alguien que nos puso conciencia de que el aspecto cultural es una pieza fundamental para las iniciativas de BI, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Totalmente. Creo que la cultura puede ser un stopper importante dentro de estas iniciativas. También nos ponen aquí las estrategias y tácticas que están aplicando otras empresas, las experiencias tanto de compañeros del curso como de los expositores. Sí, claro, justo eso nos gustaba del programa y queríamos incorporarlo, que aprendieran de casos reales y que pudiéramos discutir cuáles son estos obstáculos que pasaron ellos, y en una de esas, pues, evitar tropezar con la misma piedra, ¿no? El siguiente es un excelente programa, corto, efectivo, fácil de seguir, primera vez que participo y ha sido muy productivo. Muchas gracias. Justo queríamos hacerlo, como sabemos que sus agendas son un poco ocupadas, un poco breve, para que ustedes además pudieran disfrutar del contenido cuando ustedes tuvieran tiempo en la plataforma On Demand, que si por cierto no se han metido, les invitamos a meterse y disfrutar del contenido, que van a poder ingresar todavía un buen rato y aprovechar que tenemos 3 módulos de estrategia, cultura y de contexto de la inteligencia artificial. Aquí hay un mensaje que nos da mucho gusto. Me llevo las ganas de impulsar dentro de las distintas áreas de la compañía, en especial con las áreas de negocio, qué problemas existen que no se han podido resolver. Me llevo la tarea de comenzar a pensar la estrategia de datos. Buenísimo, nos da gusto que salgan iniciativas de este programa. Nos gustaría también preguntarles qué les gustaría ver en próximas ediciones. Y aquí agrego una segunda pregunta,
qué temáticas les gustaría ver en alguna siguiente edición del programa, con el fin de que nosotros podamos prepararlo y que les sea del mayor provecho. Para los que no han podido entrar, el código está acá arriba, es 32 31 97 44. Entonces, ¿qué les gustaría ver y temáticas que les gustaría ver en siguientes ediciones de este programa de tecnologías emergentes? Mayores casos de uso, buenísimo. Sí, creo que de ahí podemos aprender bastante, ¿no? Además, si Rafa no los prepara también como lo prepara, creo que mejor, ¿no? Interacción con compañeros, buenísimo, sí. Creo que también podemos aprender mucho de la experiencia de lo que ya han pasado los demás. Data streaming, negocios, one-on-ones, ejemplos. One-on-ones con los compañeros, con expertos. Quien nos puso esto, nos encantaría saber qué one-on-ones les gusta, con expertos. Buenísimo, Juan Manuel. Pues bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado mucho, les haya sido de mucho provecho. Como les digo, seguimos con la plataforma de contenido on demand. Entonces, cuando ustedes gusten, pueden entrar y disfrutar del contenido. También nos gustaría invitarlos a que se unieran a la comunidad. Déjenme compartirles mi pantalla para que puedan escanear el código. Ay, no se ve mi pantalla todavía, ¿verdad? Como que se trabó la computadora. Ahora parece que las compus... ¿Me estáis escuchando ya? Es que en un momento ahí se me decidí salirme, pero efectivamente no quería dejar de unirme, ¿no? ¿Ya estamos viendo la pantalla de Milu? Ya. Todavía no la estamos viendo. Sí, ya se ve. Pues efectivamente, a muchos de vosotros ya habéis participado en otros Digital Leaders, ¿no? Que hemos ido teniendo a lo largo de este año y el año pasado. Ya sois parte activa de la comunidad, pero los que estáis recién llegados, ¿no? Que este es el primer programa de Digital Leaders, pues no queríamos dejar de invitaros a, como decía Milu, ¿no? A la comunidad que tenemos en LinkedIn, este grupo bastante, pues, petit comité, ¿no? Lo vamos a mantener pequeño, simplemente con estos egresados o estos alumnis, ¿no? Que vamos teniendo de estos pequeños programas de transformación digital, para que la conversación no se frene, ¿no? Yo creo que mucho del feedback que hemos recibido de vosotros es decir, generamos conversaciones súper interesantes, generamos este networking que ahora que estamos en digital es todavía más enriquecedor, no perderlo, ¿no? Entonces yo creo que a raíz de esta comunidad lo que queremos hacer es pues generar pequeños encuentros en el que podamos seguir updateando, ¿no? En que nos podáis seguir pidiendo temas, expertos y demás para que la conversación no pare. Muchos de ellos, de los que estáis aquí, ¿no? Claudio, Israel, ya son parte activa, ya han participado en algunos eventos que hemos tenido posteriores a Digital Leaders, así que al resto os invitamos, por supuesto, a que os hagáis parte ahora y que podáis seguir con nosotros, ¿no? Compartiendo aquí. Y yo, como siempre, pues daros las gracias, ¿no? Darle las gracias personalmente a Rafa, pues por el gran trabajo de investigación que hemos hecho, ¿no? Y que ha hecho realmente con Mercado Libre para traer temas súper importantes, y por supuesto a AWS, ¿no? Por siempre confiar también en nosotros para traeros estos contenidos. Así que, Eli, yo te cedo la palabra también para que les des unas palabras y agradeceros muchísimo a todos vuestra participación, como siempre. Muchas gracias, Mercedes. Pues bueno, felicidades a Rafa por el contenido. Me pareció, creo que es algo diferente que hemos hecho a los otros Digital Leaders. Me pareció un gran valor para el programa. Felicidades también a todos por acompañarnos, por haber estado con nosotros hasta acá. Esperemos que todo esto les des valor en sus organizaciones. Y a ustedes también, ¿no? Como profesionales en su desarrollo, en estos nuevos retos que nos enfrentamos de cambios de mindset, ¿no? De nuevas tendencias, de retos muy difíciles que yo creo que pocos esperamos encontrar en nuestras generaciones, como lo ha sido pues este par de años. Y pues que estamos aquí para lo que necesiten. Tienen los contactos de Mercedes y el mío. Cualquier cosa estamos en contacto y pues muchas gracias a todos. Les mandaremos su certificado en la próxima semana.
Buenísimo, pues lo dicho, gracias a todos y a darle duro con las tecnologías, que ya sabemos que es importante, y siempre foco en la cultura. De verdad que siempre lo decimos, pero dejamos siempre la guinda del pastel, ¿no? La cultura para el final, no porque sea lo menos importante, sino porque realmente es como el mensaje fuerte que queremos lanzar, ¿no? Lo importante que realmente es que hagamos este esfuerzo de trabajarla para que tengamos éxito con la implementación de tecnología. Así que nos veremos próximamente en próximos programas. Un gusto haber coincidido con todos y lo dicho, gracias por vuestra participación tan activa y por dedicarnos el tiempo. Que tengáis bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Mucho gusto saludarlos a todos. Están muy bien. Gracias a todos. Mucho éxito.